todos los apuntes o notas que tengas de derivadas, funciones, ¿sí? E integrales. Porque todo esto vamos a volver a tocar. Todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahora nosotros tuviste, por ejemplo, el área bajo una curva, ¿verdad? Entonces el área bajo una curva para una función de una variable. Pero ahora lo que vamos a ver es funciones de dos variables. Y su gráfica va a ser una superficie. Entonces lo que vamos a hallar es volumen, por ejemplo. Volumen bajo la superficie. Ahora, como tenemos funciones de dos variables, vamos a hallar derivadas. Pero derivadas respecto a quién, a x o a y. Entonces va a depender, ¿no? Eso se va a llamar derivadas parciales. En x o en y. Entonces, todas tus tablitas de derivadas e integrales, ¿sí? Que te sirvió en cálculo 1, acá también te va a servir. Ya, entonces vas repasando todo eso. Por ahora vamos a recordar algunas gráficas de funciones ya conocidas. Entonces, ¿cuáles son los logros para esta sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante esboza planos, superficies cuadráticas. Asimismo, representa mediante una ecuación a una superficie cuadrada. Bien, esos son los objetivos. Pero antes de eso vamos a recordar algunas cónicas, gráfica de algunas cónicas. Si nosotros tenemos un cono recto, intersectamos con un plano paralelo a la base, lo que se va a formar es un cono, mejor dicho, una circunferencia. Si hacemos este plano, ¿sí? Inclinado, entonces lo que se va a formar es una elipse. Si hacemos inclinar de tal manera que sea paralela al eje, lo que se va a formar es una parábola. Y si nosotros intersectamos con un plano que sea, ¿sí?, paralelo al eje, en este caso vamos a tener un hipérbola. Estas cositas ya las viste en básico, ¿no? Acá vamos a recordar. Y comenzamos con la circunferencia. En la circunferencia, ¿sí?, ya te dije, vas a intersectar el plano, un plano paralelo a la base, con el cono, y eso se va a formar una circunferencia. La ecuación de esa circunferencia con centro en el origen y radio r va a estar dado por x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ese es en general. Sí, en general. Mejor dicho, este es el caso específico, ¿no? Cuando el centro está en el origen. Pero ¿qué pasa si en general ahora la circunferencia no está en el origen? Entonces vamos a intentar acá una flechita. Ahora vamos a tener una circunferencia que no va a tener su centro en el origen. Y en ese caso, ¿cuál vendría a ser la ecuación? Entonces ponemos algo como esto. En ese caso, si nuestro centro está acá, nuestro centro está en HK, entonces la ecuación de esa circunferencia va a estar dado por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, considerando que acá está R. ¿Bien? Ejemplo, para entender esto. Ejemplo. Yo tengo la ecuación x, ojo, acá no le he puesto el centro, es el HK, este es el centro, y el radio, ¿sí? Este es el radio, ¿no? Este es el radio. Radio R. Entonces, con esa información, vamos a hacer algunos ejemplitos. Ahora, si tuviese así la circunferencia x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4, ¿cuál sería el centro? El centro de la circunferencia. ¿Qué viene a ser? Vamos, puedo usar el chat, el micrófono, lo que más se acomode. Vamos aquí, mira, que dentro del cuadrado solamente está el x. Solamente está el x. Eso quiere decir que acá el h debe ser 0. ¿Sí? Acá tengo menos 1 y acá es menos 4. Entonces, en este caso, va a ser 1. ¿Cierto? Y el radio sale de aquí, ¿no? Esto debemos igualar a r cuadrado. ¿Sí? Considerando a r no negativo, o positivo en este caso. ¿R cuánto vale? R es igual a 2. ¿Verdad? Ahora, si tuviese así, x más 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9. ¿Quién sería el centro? Una forma bastante simple de encontrar el h es que tú iguales esto a 0.
Si igualas esto a 0, te va a quedar h igual a menos 2. Si tú igualas esto a 0, te va a quedar k igual a 2. Entonces, el centro sería el menos 2,2. Y el radio, de acá, r cuadrado igual a 9. Entonces, r es igual a 3. ¿Estamos bien? Ahora, te pongo un caso especial, que también me parece que trabajan en las asesorías. En este caso, eso te dará una circunferencia. ¿Qué es? Eso también será una circunferencia, ¿no? Eso creo que lo has visto también en básica, ¿no? En cálculo 1. Problema de ese tipo. ¿Qué hacemos en ese caso, no? Si no te das cuenta, eso también te va a dar la ecuación de una circunferencia. La pregunta es, ¿y qué tendría que hacer para que tenga la forma estándar? La forma estándar mencionada arriba de la presentación. ¿Recuerdas? En este caso nosotros debemos completar cuadrados. Si debemos completar cuadrados, ¿cómo completamos cuadrados? Si a ambos lados agrego, por ejemplo, vamos a completar aquí cuadrados agregando la mitad del coeficiente 2 y lo elevas al cuadrado. Entonces, como al lado izquierdo de la igualdad le he sumado 1, al lado derecho también. Y esto es conocido. ¿Quién me dice a qué es igual esto? Trinomio cuadrado perfecto, muy bien. En este caso, esto te va a dar, ¿quién va acá dentro del paréntesis? Más 1, muy bien. Y y cuadrado igual a 1. A ver, dime, entonces, ¿quién será el centro? El centro de la circunferencia. Menos 1 y 0. Menos, claro, muy bien. Menos 1 y 0, ¿cierto? Sí, Juan, cuidado con los signos, ¿no? Nosotros queremos saber, igualamos esto a 0 y sacamos el h. Igualamos esto a 0 y sacamos el k. ¿Vale? ¿Y el radio? 1. Claro, el 1, ¿no? Porque acá r cuadrado igual a 1, r sale 1. Yo creo que hasta ahí todo está claro, ¿cierto? ¿Si tiene alguna duda? Bien. Ya, entonces, recordamos un poquito ahora las parábolas. Ya, una vez que tengamos un delegado, esta información les voy a compartir. ¿Okay? Ya, las ecuaciones, tenemos para la parábola y igual a x al cuadrado, su eje focal es paralelo, o en este caso el eje y. Si es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, si es negativo, la concavidad va hacia abajo. Pero si nosotros tenemos x en función de y, en ese caso, tenemos que el eje focal es el eje x. Si es positivo, va hacia la derecha, si es negativo, hacia la izquierda. Pero esa es la parte más básica, ¿no? Que nosotros tenemos. Pero la que nosotros vamos a estudiar es un poquito más compleja, ¿no? Es la forma general, ¿no? La forma estándar de la parábola. Y principalmente la que te voy a mencionar, ¿no? Tenemos para la parábola, si tenemos y, vamos a poner acá. En general, si tuviésemos el vértice de la parábola h, k, este es el vértice de la parábola, entonces la ecuación estándar va a ser x menos h, vamos a poner aquí, y menos k igual a por x menos h. Ya, esta es la forma que nosotros vamos a usar para describir una parábola con vértice en h, k. Si tú quieres ya la forma en realidad estándar, este es 4p, ¿no? Por eso nosotros no lo usamos, ¿no? Suficiente con eso. Porque nosotros no vamos a hallar el foco ni el lado recto. Esas cosas ya no hacemos, tú las has hecho en básica. Si el A es positivo, la parábola va hacia arriba. Si el A es negativo, la parábola va hacia abajo. ¿Está bien? Ejemplo. Si quieres graficar y igual a 1 menos x al cuadrado, por ejemplo. Si quieres la forma para obtener el vértice, la otra que tú puedas hacer algunas calculaciones. Si x es 0, y es 1. Y si y es 0, si es 0 te va a quedar 0 igual a 1 menos x al cuadrado. X al cuadrado igual a 1, y ahí voy a tomar dos valores, más y menos 1. Entonces, acá obtenemos los cortes con los ejes, ¿no? 1, 0 y menos 1, 0. Cuando grafico la parábola, ubico simplemente los puntitos, menos 1, 0, 1, 0 y 0, 1. Y simplemente
Unimos los puntitos. Aquí tenemos la gráfica de la parábola. ¿Ven? ¿Está claro ahí? Esta es una de las ecuaciones que más vamos a usar para los problemas que trabajamos en el curso. Así que no te olvides cómo se grafica en general, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo claro? No, pero es que sí. Más. Ya, ahora trabajamos la elipse, ¿no? La elipse puedes graficar de dos maneras, ¿no? Si el denominador de la variable x es mayor con respecto al denominador de la variable y, eso quiere decir que la elipse es más ancho en x. Los cortes con los ejes, mira, en menos a y en menos b y b. ¿Te das cuenta? Si nosotros tenemos que el denominador de y es mayor que el denominador de x, eso quiere decir que va a ser más ancho en el eje y. ¿Estamos? Ya, nosotros no vamos a trabajar la versión más general, vamos a trabajar solamente las que están centradas en el origen. La hipérbola, para la hipérbola lo que nosotros vamos a formar es la siguiente, ¿no? Si tenemos que el coeficiente positivo está en la variable x, eso quiere decir que la hipérbola, su eje focal, va a estar en el eje x. Si el coeficiente positivo está en y, eso quiere decir que la hipérbola, ¿sí? La hipérbola va a tener eje focal en y. Ahora, este recta y esto, ¿por qué se forma? Nosotros tenemos que las hipérbolas tienen asíntotas. Lo que se está formando es un rectangulito acá. Si acá es A, entonces acá sería B. B y menos B. Acá es menos B y acá. Pues, ¿qué es lo que haces? Vas a trazar rectas, ¿sí? Que pasan por esos vértices del rectángulo, y la gráfica de la hipérbola se va a ir pegando justamente a esas dos rectas que van a ser llamadas las asíntotas. Eso también lo dicen en básica. O en cálculo 1, no recuerdo. Y con esa información vamos a trabajar algunos ejercicios, ¿sí? Trabajemos los siguientes ejercicios. Eso, por si acaso, está en el aula hispana. Identifique y esboce en el plano XY las siguientes ecuaciones. A ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Qué te representa eso? Vamos. Nos representa x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es una circunferencia, ¿no? Pues acá tenemos circunferencia. Con centro, ¿cuál es el centro ahí? Vemos que dentro del cuadrado no hay nada más que x y y, ¿no? Entonces el centro es el origen y el radio, que también lo hemos visto, es 2. Entonces simplemente trazamos que tendríamos la circunferencia, ¿no? Bien. La siguiente, ¿qué cosa es? X menos y cuadrado. Si no recuerdas bien, esto podemos despejarlo. Despejamos x igual a y cuadrado. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué es eso? Es una parábola, ¿no? Eso es una parábola. Entonces ponemos parábola. Y las parábolas tienen vértices, ¿no? El vértice acá está en el origen, 0 y 0. Entonces, solo que la concavidad va hacia la derecha. Lo puedo hacer por este punto y este punto. Y unimos. Y cuando unimos nos va a quedar la gráfica aquí. Y tendrías la parábola. ¿Ya? ¿Ven? A ver, ¿qué más? Ahora, ¿esto qué te va a representar? ¿Qué es eso? Esta es una elipse, ¿no? Esta es una elipse. ¿Dónde va a ser más ancho? ¿En X o en Y? Esta es una elipse. En la A siempre escogemos el mayor de los denominadores. Y el B sería el menor, o la raíz, ¿no?
Como el 3 al cuadrado está debajo de x, eso quiere decir que va a ser más ancho en x. Eso quiere decir que los cortes en x es en menos 3 y 3, y en y es en 2 y 2. Lo único que hacemos es unir esos puntitos y formamos la elipse. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos... Ah, dime, ¿qué es esto? Es un hipérbola, ¿cierto? En este caso, el A es 1 y B es 1. ¿Y para qué es importante eso, no? Supongo que nosotros formamos un rectangulito. En este caso no va a ser un rectángulo, ¿no? Va a ser un cuadrado. ¿Qué hacemos con ese rectángulo? Por los vértices, lo que vamos a hacer es pasar una recta. Una recta en cada lado. ¿Estamos? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué quiere decir? Que esas rectas van a ser las asíntotas de la hipérbola. Partiendo de 1, va a ir en este sentido. Mira que voy para acá. Y de acá va a ir para acá. ¿Está bien? Entonces, para que esto se vea más completo, te voy a mostrar cómo queda ahí. Vamos a hacer. ¿Está bien? A ver, creo que tengo acá un ejercicio más. Allá, este. Este ya lo hemos hecho también. ¿Recuerdan de ese ejemplo? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el nombre de la gráfica de esa ecuación? ¿Qué nombre recibía? Es una parábola, ¿no? Solo que el vértice ha cambiado, ¿no? Nosotros, ¿te acuerdas que hicimos unas tabulaciones? Hicimos unas tabulaciones. Si x es 0, y es 1. Si y es 0, me salía más menos 1. Tenemos una parábola que está pasando por menos 1, 1 y y igual a 1. Ya está. Tenemos eso. Tendrías la gráfica de la parábola cóncava hacia abajo. ¿Sí, todo bien? ¿Todo claro? A ver, por ejemplo. A ver, me dicen. Para esa ecuación, su correspondiente gráfica, ¿qué nombre recibe? Vamos, es conocido. Solo que tiene la forma de una trasladada. Si tu gráfica hubieras graficado y igual a x al cuadrado, disculpa. X igual a y cuadrado, es una parábola, ¿no? Solo que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, todavía si tienes dudas, a ver, intenta hacer algunas tabulaciones. Si x es 0, si x es 0, ¿cuánto vale y? ¿Solo 2? Si nosotros reemplazamos, x igual a 0, me va a quedar 0 igual a 4 menos y cuadrado. A y cuadrado igual a 4, eso quiere decir que toma dos valores. Más y menos 2. Si pongo y igual a 0, x te sale 2. Entonces ubicamos en y 2 y en y menos 2. En x igual a 2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es unir esos tres puntitos. Realmente la gráfica de una función puede ser visto solamente poniendo los cortes con los ejes. Va a ser mucho más sencillo trabajar así. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, entonces estas son nociones básicas que nosotros debemos recordar de una clase, o mejor dicho, de cursos de matemática básica. Entonces vamos a algo nuevo, ¿no? Algo que tal vez ya has visto, pero en este caso lo vamos a ver de otra manera. Es el sistema tridimensional de coordenadas.
Entonces, ahora nosotros tenemos tres variables. Antes teníamos y igual a f de x. Eso quiere decir que tenías que ver solamente en el plano. Ahora vamos a ver en tres dimensiones. X, Y y Z. Largo, ancho, alto. Si quieres ver más o menos así. Entonces se va a formar varios planos. Entonces tenemos nuestro sistema tridimensional. X, Y y Z. Entonces, en este lado se va a formar un plano llamado el plano XY. En este lado se va a formar otro plano llamado el plano YZ. Y por acá se va a formar otro. No se ve bien, ¿no? Vamos a ponerlo separado. Este plano va a ser el plano XZ. ¿Está bien? Si nosotros dirigimos las flechitas en este sentido, vamos a indicar que tanto X como Y y Z van a ser todos positivos. Entonces, en esta región que nosotros estamos prácticamente encerrando, vamos a considerar el primer octante. Cada vez que te diga graficar un sólido a una superficie en el primer octante, la gráfica va a estar justamente dentro de esta región. ¿Eh? Ahora, hay que ver algo que nos va a ayudar a visualizar mejor. Imagina que estás en el salón de clase, ¿no? ¿Sí? Una de las columnas en las esquinas va a ser tu FZ. Entonces, vas a ver como tu piso al plano XY. ¿Eh? Entonces, si lo vemos como ecuación, asumiendo que Z es nuestra altura, en el plano XY, ¿cuánto es tu altura? ¿Qué altura tenemos en el plano XY? Considerando que Z es positivo. Z es 0, ¿no? Z va a ser 0. Entonces, a partir de ahora, cada vez que nosotros, esto no es olvidar, lo vas a usar hasta el fin de siglo. Cada vez que nos refiramos al plano XY, el plano XY, entonces vas a identificar con la ecuación Z igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Me entienden ahí? Si vemos Z como un representante de la altura, en el plano XY la altura es 0. Entonces, cada vez que nosotros nos referamos al plano XY como ecuación, va a estar dado por Z igual a 0. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Para todos? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, lo mismo con las otras ecuaciones. Si estamos asumiendo que es la altura, XY, entonces, si estoy ubicado en el plano XZ, ¿cuánto he recorrido en dirección de Y? ¿Cuánto he recorrido en dirección de Y? 0, ¿no? Entonces, cada vez que tú quieras identificar al plano XZ, lo vas a identificar con la ecuación Y igual a 0. Similar. Si estoy en el plano YZ, pues ¿cuánto he avanzado en la dirección de X? Nada, ¿no? Entonces, si estamos en YZ, vamos a identificar este plano YZ con la ecuación X igual a 0. Entonces, a partir de eso, nosotros ya sabemos, cada vez que nos digan Z igual a 0, Y igual a 0 o X igual a 0, nos vamos a referir a un plano coordenado. El plano coordenado de las variables que faltan. Si estoy en el plano XY, ¿qué variable falta? Ah, Z. Entonces, Z igual a 0. Si estoy en el plano XZ, ¿quién es? Y igual a 0. Si estoy en el plano YZ, la última variable, que es X, te da 0. No se olviden de eso, anoten si es posible. No le tomes foto, anótalo, escríbelo. Porque esto lo vas a ver hasta el final del ciclo, o del módulo, ¿no? ¿No olvidemos esto? Entonces, eso nos motiva a entender, ¿no? Entonces, una ecuación que no sea paralela a los planos coordenados, ¿qué forma de tener? Entonces, vamos a dar algunos casos que nosotros trabajamos en clase para brindar sus respectivas ecuaciones. No sé si se nos... Dame un instante. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver bien. Un instante.
No sé por qué sale así. Bueno, sin cruz. Ya, ahora sí se ve. Ya tenemos acá lo siguiente. Planos. Tenemos planos paralelos. Por ejemplo, si ponemos y igual acá, ubicamos nuestros ejes coordenados, ubicamos x igual acá, ¿sí? ¿Y qué variables faltan en esta ecuación? Recuerden que tenemos tres variables, ¿no? ¿Qué variables tenemos en esa ecuación? Acá no se nota, ¿no? No avanza. Mira, vamos a cerrar así mejor. Así está bien. Porque vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta recta. Creo que sí. Ahí que se ve mejor. ¿Dónde está? Ahora sí. Quiero que lo veas como presentación, para que te vea mejor. Ahora sí. Pasa que si no lo muestro así, no se va a ver. Les decía, ¿no? Los planos paralelos, y igual acá, ubicamos y igual acá, paralelos a los ejes de las variables que faltan, y formamos un paralelogramo. Los paralelogramos se forman, ¿sí? O mejor dicho, los planos se van a representar mediante paralelogramo. ¿Okay? Si ponemos ese plano, va a ser paralelo al plano de las variables que faltan, en este caso paralelo a y, no paralelo a x, ¿no? Igual a c. Si ponemos y igual acá, ubicamos en y igual acá y paralelos a las variables que faltan, paralelo a x, paralelo a z, y formamos un paralelogramo. ¿Bien? Tenemos z igual acá, ponemos aquí, por ejemplo, ponemos acá, y paralelo a las variables que faltan, paralelo a x y paralelo a y. Ahí tendríamos, ¿sí? Ahí tendríamos el plano z igual acá. En este caso es paralelo al plano xy, o z igual a c. ¿Estamos? Ahora, analicemos, por ejemplo, x igual a 5, ¿no? X igual a 5. Si ponemos x igual a 5, ¿cómo quedó esto? Ubicamos x igual a 5, entonces eso sería más o menos por acá, ¿no? Aquí. Y vamos a trazar paralelo a las variables que faltan. ¿Qué variable nos falta ahí? Faltan las variables x, falta la variable y y z, ¿no? Entonces, paralelo a eso, ¿no? Paralelo a eso. Entonces, paralelo. Vamos a trazar aquí. Paralelo. Ponemos 5. Paralelo a z. Paralelo a y. Y formamos un paralelogramo. Acá tienes el eje x, acá tienes el eje y el eje z. Si tenemos y igual a 3, y igual a 3 está por acá. Ese va a ser paralelo a quién, ¿no? Paralelo a las variables que faltan, paralelo a x, paralelo a z, y formamos el paralelogramo. ¿Eh? Ahora, estamos en ese caso, ¿no? Déjame ver. Ahora, si estuviéramos en... Ojo, acá solamente dentro de la ecuación tenemos una sola variable, igual a una constante. Ahora tenemos otro caso, voy a poner aquí, de forma más general, en la cual vas a tener ax más by igual a d, ax más cz igual a d, o by más c igual a d.
¿Cómo hacemos eso? Lo único que tenemos que hacer es ubicar los cortes con los ejes. Mira aquí, x más 4y igual a 8. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a igualar. Ya, vamos a igualar. Vamos a hacer las tabulaciones. X y y. Acá tienen, en esta ecuación ahora tenemos dos variables. Buscamos los cortes con los ejes. Por ejemplo, si x es 0, y es igual a 2. Y si y vale 0, x es igual a 8. Entonces, suponiendo que x8 sea acá, y y igual a 2 acá, lo que vamos a hacer es unir esos dos puntitos. Unimos esos dos puntitos mediante una recta. Unimos este punto con el otro. ¿Y qué lo que vamos a hacer? Ahora vamos a extender esa recta paralelo a las variables que faltan. ¿Qué variables faltan en esta ecuación? Acá es 8. Es 8 y acá vamos a poner 2. Z, ¿no? Entonces, lo que hacemos es extender paralelo a la variable que falta. Entonces, como nos falta Z, le ponemos Z. Paralelo a Z. Y paralelo a Z. Y formamos el paralelogramo. ¿Bien? Y tendríamos la gráfica de esa ecuación. ¿Está claro? Ya, ahora. Ojo, vamos a hacer más ejemplos de eso, ¿ya? Si nosotros tuviésemos, ahora, tres variables en la ecuación, considerando A, B y C positivos, en ese caso, simplemente vamos a unir todos los cortes con los ejes. X, Y y Z. Para este ejemplo, mira lo que hacemos. 3x más 4y más 2z. Si x y y son ceros, entonces cuando reemplazamos tenemos esto 0. ¿Cuánto vale z? Z es igual a 6, ¿no? Z igual a 6. Tenemos acá 6. Si ahora hacemos x0 y z0, entonces se va a ir esto, se va a ir esto. Es el 4y igual a 2. 4y igual a 2, o sea, y vale 3. Por último, si y y z son ceros, eso quiere decir que todo esto se hace 0 y me va a quedar 3x igual a 12, o sea, y es igual a 4. En ese caso, ubicamos los cortes con los ejes, que serían en Z6, que estaría más o menos acá arriba, y igual a 3, a la mitad, más o menos por acá, y x igual a 4, un poquito más de la mitad. ¿Qué hacemos con esos tres puntitos? Esos tres puntitos vamos a unir. Unimos esos puntitos. Y para este ejemplo, ojo, estamos viendo solamente en la región en donde x, y y z son positivos. A esa región donde x, y y z son todos positivos, vamos a indicar que estamos en el primer octante. No olvidemos eso. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué parte del plano estamos graficando? Estamos graficando solamente una parte. Ojo, este plano se extiende, ¿no? Se extiende sobre todo el espacio. Pero para nosotros tener una visualización, vamos a indicar esto. Acá es 4, acá es 3 y acá es 6. Acá están los ejes X, Y y Z. ¿Bien? Ahora, miren, estos cortes que se está tomando. Cuando tú cortas esta superficie con los planos coordenados, se está dando una curva de intersección. O una línea de intersección. A eso se le va a llamar traza. ¿Traza con quién? Traza con los planos coordenados. Entonces, si fuera otro plano, o sea, si yo intersecto una superficie con otro plano, simplemente se le va a llamar traza. ¿Y qué va a ser traza? Traza en general es la curva de intersección de una superficie con un plano. Si nuestros planos son los planos coordenados, a eso nosotros vamos a llamar traza con los planos coordenados. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si trabajamos los ejercicios que están en el aula virtual? ¿Ya? Acá tenemos. En todo caso, hacemos unos ejemplitos. Para reforzar lo que tenemos de hacer. Graficar los siguientes planos. Por ejemplo, A. A es, vamos a poner acá, x más y igual a 1.
¿Cómo graficamos eso? Pero voy a copiar acá estos ejes más pequeños para apoyarme, ¿no? Esto creo que es completo. Un poco. Bueno, vamos a coger esto. Ya está. Entonces nos apoyamos de estos ejes y hacemos la gráfica de x más y igual a 1. ¿Cómo grafico x más y igual a 1? Hacemos unas tabulaciones, x más y. Si x es 0, y es igual a 1, y si y vale 0, x también es 1, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es unir en x1 y y1. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a hacer es paralelo a la variable que falta. ¿Qué variable falta en esa ecuación? Falta z, ¿no? ¿Sí? Entonces, paralelo a z. Entonces, unimos esos dos puntitos, unimos, y paralelo a la variable que falta. Y ahí tendremos nuestro. Ojo, estamos viendo solo en el primer octante, ¿ya? Vamos a poner acá. Si fuera así, x más 2z igual a 4, ¿cómo sería la gráfica del plano? Lo mismo que hice hace un momento, voy a hacer acá. Hago algunas tabulaciones. Tabulo. Acá ya no es xy, sino xz. Si x es 0, ¿cuánto vale z? Ahora va a ser paralelo a la variable que falta, ¿no? Entonces esto, z es igual a 2. Si z es 0, x es 4, ¿no? Entonces, ubico los cortes en x0, z2, z2 más o menos que esté acá, y x4 que esté por acá. ¿Qué hacemos con esos dos puntitos? ¿Qué hacemos con los puntitos? Simplemente vamos a unir. Unimos, y como su compañero comenta, paralelo a la variable que falta. ¿Qué variable nos falta ahí? Nos falta la variable y, ¿no? Entonces, paralelo a y, y se forma el plano representado por un paralelo. A ver, por último. ¿Sí? En C tenemos, a ver, vamos a poner 2y más 3z igual a 6. Por ejemplo. Vale, ¿cuáles son los cortes con los ejes? Vamos, ayúdame con eso. Ahora vas a tabular con y y z. Con y y z, si y vale 0, z es 2, ¿no? Y si z es 0, y es igual a 3. Entonces y3 y z2. Unimos esos dos puntitos y paralelo a la variable que falta. Paralelo a x. Paralelo a x. Paralelo a x. Y se forma el paralelogramo. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Todo bien? Bien. Entonces, comprendido eso, vamos a ir a un breve descanso de 20 minutos. Entonces son las 9, son las 8:30. Estas tres superficies, pero estas tres en la parte superior, esta es en la Academia de Oscar. Acá tienes otro museo, o es más un monumento, una forma ovoide, y acá tienes una torre, ¿no? Todas esas estructuras que se está mostrando tienen una motivación a partir de una ecuación cuadrática de tres variables. ¿Cuáles son esas? Entonces definimos una superficie cuadrática del conjunto, en este caso una ecuación, del conjunto de todos los puntos que resuelven una ecuación de este tipo. ¿Sí? Para nuestro caso vamos a trabajar ecuaciones donde D y F son 0, o sea, esto se anula, esto también. ¿Ya? Y algunos ejemplos, acá tenemos una superficie, este es un paraboloide elíptico, acá tienes un hiperboloide de 2 hojas y acá tienes un cono de 2 hojas. ¿Ya? Estas tres superficies tienen una gráfica. ¿Ya? Sí, pero no toda ecuación va a tener una gráfica. Por ejemplo, si nosotros queremos graficar esto, no va a ser posible.
porque no, ni siquiera vas a encontrar valores reales, porque este es mayor o igual que 0. Cuando tú sumas 5, todo esto es mayor o igual que 5. Si todo esto es mayor o igual que 5, entonces nunca te va a dar 0. Entonces, en los números reales no va a existir solución para esta ecuación, y por ende no va a existir una gráfica, no como superficie. Aquí, por ejemplo, tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. La única solución que admite es que x, y z sean todos ceros. ¿Sí? Sean todos ceros. Pero el 0, no es, el 0, 0, 0 no es una superficie, solamente va a estar dado por un único punto. ¿Ya? Bien, entonces vamos a dar algunos casos, algunas superficies. Por ejemplo acá, el cono de 2 hojas. El cono de 2 hojas va a estar dado por una ecuación. Z cuadrado sobre C cuadrado igual a X cuadrado sobre A cuadrado, Y cuadrado sobre B cuadrado. Acá tenemos un paraboloide circular. ¿Sí? Algo que de repente no hemos puesto. ¿Sí? Las trazas acá. ¿Quién va a hacer las trazas? Es importante aquí. Si quiero las trazas, por ejemplo. Las trazas con los planos coordenados. Si quiero las trazas, por ejemplo, con XY. Z es igual a 0. Si pongo z igual a 0, me va a quedar así. X al cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado, igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser la traza? O sea, la curva que se forma de interceptar este cono con el plano z igual a 0. Entonces, para que esto resuelva, solamente vas a tener un punto, ¿no? X igual a y igual a 0. Yo quiero la traza con... xz. Ahora y es igual a 0. Y si y es igual a 0 aquí, mira que voy a tener. Z cuadrado sobre a cuadrado igual a x al cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, ¿no? Y cuando nosotros verificamos esto, te va a salir dos rectas. ¿Ya? Y si hacemos la traza con... Vamos a poner otro color. La traza con YZ. Ahora x es igual a 0. Vamos a ver. X es igual a 0. Entonces acá x es igual a 0. Entonces cuando yo reemplace me va a quedar z al cuadrado sobre c cuadrado igual a y cuadrado sobre b cuadrado. Acá también te va a salir dos rectas. Y por eso se dan cuenta, miren, su gráfica, cuando interceptas con el plano XY solo se va a interceptar un punto. Cuando haces la traza con los otros planos coordenados, lo que se va a formar es esta recta. Esto va para acá. ¿Se encuentran? Si hago la traza con YZ, se va a formar esto. Esta rectita y esta otra rectita. ¿Se encuentran? Así se va formando. ¿Sí? Así se va formando la superficie. Similar con el paraboloide. El paraboloide tiene una ecuación z sobre c igual a x al cuadrado sobre a cuadrado y cuadrado sobre b cuadrado. Este se llama paraboloide, circular o elíptico. ¿Sí? Importante recordar. A ver, Walter, no vi tu duda ahí. ¿Puedes repetirlo, por favor? No me di cuenta. Para poder responderte. Acá, ¿no? En el anterior, ¿cierto? Creo que de acá era, ¿no? Nosotros los casos que vamos a estudiar, ¿sí? Son estos, en donde estos tres van a ser 0. Son los casos que vamos a estudiar. Porque los conos o las superficies que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Solo por los casos van a ser así. Nosotros no vamos a estudiar casos así, inclinados, ¿no? Esos casos no vamos a estudiar. Por eso era así, ¿ya? No escuché ahí tu mensaje, está con el volumen bajo. Disculpa, espero que resuelva eso tu duda. A ver, similar, ¿ya? Para el paraboloide. El paraboloide es similar al cono, solo que no está elevado al cuadrado. Su gráfica tiene esta forma. ¿Se acuerdan de la antena satelital? Sí, por eso se le llama antenas parabólicas, porque tienen esta forma. Entonces, si nosotros queremos ver las trazas, porque justamente le salen, si queremos mostrar las trazas acá, trabajamos con XY, por ejemplo. Con XY, ¿qué tenemos? Z es igual a 0, y vamos a tener simplemente este puntito, ¿no? En este caso tenemos solamente el 0, 0. Si hacemos la traza con XZ, ahora Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, tendríamos Z sobre C igual a X al cuadrado sobre A cuadrado. Y esta es una parábola. Sí, esta es una parábola.
nosotros hacemos la traza con YZ. Ahora, X es igual a 0. ¿Sí? Recuerden que las trazas con los planos coordenados es interceptar la superficie con el plano XY, XZ y YZ. Por eso, si estoy trabajando con YZ, la variable que falta, igualamos a 0. Si igualamos a 0, te va a quedar Z sobre C igual a Y cuadrado sobre B cuadrado. Y eso también es una parábola. Entonces, si te das cuenta, la traza con el plano XY te da un punto. La traza con XZ te da esta parábola. Vamos a poner con rojo. Esta parábola. Viene para acá y luego para acá atrás. La traza con YZ te da otra parábola. Esa parábola está para acá. Se ve acá y luego YZ. ¿Se encuentran? Y así se va formando esa superficie. ¿Sí? ¿Se ve? Si borramos esto, eso es lo que hacen los programistas, ¿no? Para poder hacer las gráficas. Lo hacen por partecitos, ¿no? A ver, pero vamos a hacer un caso más general. ¿Ya? Vamos a un caso más general. Para los conos, ¿sí? Si se dan cuenta, acá el eje es el eje Z, ¿cierto? Ya, tenemos otra versión, otra forma, ¿sí? Del cono. Para el cono, ¿sí? Para el cono pues, tenemos lo siguiente, ¿no? Si tenemos ahora x al cuadrado sobre a cuadrado igual a y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado, eso también es un cono. Solo que acá ahora el eje, es x. Su gráfica va a tener esta forma, no va a tener bien ahí. Su gráfica va a venir así. ¿Sí? De repente no se ve muy bien, vamos a un poco mejor. En realidad va a venir así. Acá. Va a venir por acá. ¿Ya? Y va a estar detrás. Así va a ser un cono. ¿Sí? Si tuviera la otra forma, y al cuadrado sobre b cuadrado igual a x al cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Acá es el eje x, el eje y. Ahora su gráfica vendría así. La gráfica vendría así. Ahora el eje es el eje x, el eje y, ¿ya? El eje y. Vamos. Ese es para el cono, ¿no? Si trabajamos nuestro cono, si A es igual a B, entonces, para el caso de Z, para este caso, Z sobre A cuadrado igual a C, X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre C cuadrado. Para este caso, si A es igual a B, tenemos Z al cuadrado, ¿sí? Sobre C cuadrado igual a X al cuadrado más Y cuadrado sobre A. Pasamos a dividir o pasamos a multiplicar y tendríamos Z igual a C cuadrado sobre A cuadrado por X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Este es un cono circular. En el caso que nosotros despejemos Z, esto podemos considerar como si fuera un D, ¿no? Una constante cuadrada. D al cuadrado. Y cuando le sacamos raíz, nos va a salir D por la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. Este se le llama semicono. Considerando D positivo, ¿sí? Entonces sería un semicono positivo, siempre y cuando D sea mayor que C. Este caso es el que vamos a estudiar más adelante. Entonces recuerda eso. Cuando tú veas una ecuación de este tipo, ¿qué vamos a tener? Un semicono positivo, ¿ya? Ojo para el examen oral, ¿no? Recuerden que en sus prácticas calificadas ustedes van a tener una parte escrita y una parte oral. Este tipo de preguntas son las que se podría tomar. Que tú sepas identificar la gráfica, la ecuación y el nombre de una superficie. Recuerda eso. Entonces, esto respecto al cono, y el cono elíptico y el cono circular. En este caso para el semicono al final, ¿no? Lo mismo hacemos para el paraboloide, ¿ya?
en el paraboloide, tenemos los otros casos, ¿no? Z, en vez de Z podemos poner X sobre A igual a Y cuadrado sobre B cuadrado más Z al cuadrado sobre C cuadrado. Ahora, este paraboloide ahora tiene eje a X. Entonces, el paraboloide va a ir para acá, va a ir así. ¿Sí? Acá el eje es el eje X. Si nosotros despejamos, Y sobre B igual a X al cuadrado sobre A cuadrado más Z al cuadrado sobre C cuadrado, ahora nuestro paraboloide va a ir así. Va a tener esta forma, ¿no? Bueno, ahora acá el eje es el eje Y. ¿Está bien? Ahí tenemos las tres versiones. Cuando X está despejado y Y está despejado, y cuando Z está despejado, es la que hemos puesto acá, ¿no? Ahora, este caso es más importante, ¿no? Que es el paraboloide circular. Nosotros hemos visto el caso en que Z sobre C es igual a X al cuadrado sobre A cuadrado, Y cuadrado sobre B cuadrado. Si A es igual a B, entonces tendría Z sobre C es igual a X al cuadrado más Y cuadrado. Como A son igual a B, me queda A cuadrado. Despejo Z y me va a quedar C sobre A cuadrado. ¿Vamos? Y acá el vértice está en el origen, en 0, 0, 0. En el caso del cono no vamos a cambiar los vértices, pero para el paraboloide sí. Para el paraboloide, si tuvieras en este caso Z igual a K más, vamos a poner acá A más B, vamos a poner K más D por X al cuadrado más Y cuadrado. Ahora, ¿qué va a pasar con el vértice del paraboloide? El vértice es el 0, 0 y K. Entonces, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Sí? Imagina que el K está por acá, entonces el paraboloide va a ir hacia arriba. Si K es igual a, mejor dicho, si D es mayor que 0. ¿Y qué va a suceder si D es negativo? Si D es negativo, pues el paraboloide no va a ir hacia arriba, aunque está por acá. Ahora el paraboloide va hacia abajo. Acá por acá. Y este es el valor de K. ¿Sí? Y esto continúa, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para Z igual a K, tenemos que el vértice va a cambiar, ¿no? El vértice ahora va en 0, 0, K. ¿Está claro para todos eso? Y estos son los casos que nosotros vamos a estudiar más, ¿no? Este caso o este, ¿no? Importante para la resolución de ejercicio. Bueno. Ahora seguimos con el elipsoide. En el elipsoide, ¿sí? Similar a lo que hemos hecho hace un momento. Si queremos, el elipsoide va a tener esta ecuación: X al cuadrado sobre A cuadrado, Y cuadrado sobre B cuadrado, Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ver las trazas, por eso se le va a llamar elipsoide. Si hago, por ejemplo, con XY, Z es igual a 0, y mira que me queda. Cuando yo reemplace acá, me va a quedar X al cuadrado sobre A cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Quién me dice esa ecuación a qué curva corresponde? Recuerda que elimina Z, ¿no? Se va esto, y me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Pero eso lo hemos hecho al inicio. X cuadrado más Y cuadrado, A cuadrado, B cuadrado igual a 1. Esa es una elipse, ¿no? ¿Es una elipse? Sí, esto es elipse. Si nosotros hacemos la traza con XZ, ahora Y es igual a 0. Si es igual a 0, tenemos X al cuadrado sobre B cuadrado sobre A cuadrado más Z al cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y eso también es una elipse, ¿no? Esto también es una elipse. Hacemos Y igual a Z, mejor dicho. YZ, X es igual a 0, y otra vez vamos a obtener otra elipse. Ese sigue siendo una elipse. Pero si te das cuenta, este elipsoide, ¿ya? Va a estar formado por elipses, ¿sí?
le hice un nombre, ¿no? Elipsoide. Y este de acá va a ser un hiperboloide de una hoja. Y el nombre de elipsoide viene justamente de tomar las trazas. Si nosotros tomamos las trazas, acá con XY, Z es igual a 0. Si Z es igual a 0, mira lo que tengo. Cuando yo reemplace acá, otra vez tenemos un... Acá tenemos una elipse. Si hago la traza con XZ, ahora Y es igual a 0. Y acá tendríamos entonces X al cuadrado sobre A cuadrado menos, ojo ahí, Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. En este caso, ¿qué tenemos? Si bien es una elipse, acá es una, comienza con H. ¿Qué nombre recibe esa ecuación? En el plano XZ, esa curva recibe un nombre. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Es una hipérbola, ¿no? Una hipérbola, muy bien. Una hipérbola. Y si hacemos la traza con YZ, ahora X es igual a 0. Si es igual a 0, entonces tenemos otra vez Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z al cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y otra vez tenemos una hipérbola. ¿Estamos? Tenemos una hipérbola. Bien. Entonces, si dan cuenta, se está formando en el plano XY, se está formando elipses. ¿No? Si hacemos paralelos a Z, todos van a ser elipses. Si hacemos trazas con planos paralelos, se van a formar elipses. Si hago la traza con XZ, XZ se va a formar, mira, esta hipérbola por acá y la hipérbola por acá que no son. Si hago la traza con YZ, es otra hipérbola que debe estar por acá. ¿No? Y esta de acá. Y por eso tenemos justamente esta superficie llamada hiperboloide de una hoja. Va a haber otra superficie llamada de 2 hojas, eso nosotros ya no lo vemos. Eso hacen las máquinas, ¿no? Las computadoras hacen ciertos algoritmos que te permitan hacer justamente lo que estamos haciendo, haciendo variar Z igual a 0, ahí no va a ser 0, sino 1, 2, 3. Por eso ven esos partecitos. ¿Está claro? Bien. Bien, entonces vamos a trabajar algunos ejercicios de esta parte. Ahí te voy a compartir una lista de ejercicios que tenemos acá a la mano. Todo esto es del aula virtual, ¿ya? Todo esto es del aula virtual. Como te dice que te haces ahí la gráfica de esa superficie. Acá no le he puesto, ¿no? Bueno. Vamos a identificar ahí esta superficie. En este caso, ¿quién es? Es el elipsoide, ¿no? X al cuadrado. Si dividimos todo entre 4, tendríamos X al cuadrado sobre 4. Con este 4 se va a quedar simplemente 1. Y cuadrado, y acá nos va a salir Z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Algo que de repente no lo comentamos, acá está, es que estos puntitos que tú ves aquí van a ser justamente los cortes con los X. Acá va a ser A, acá va a ser B, acá va a ser C, acá va a estar menos A, menos B. No, menos C. Estos cortes con los ejes son justamente los valores de A, B y C. Si aún de repente no nos convencemos, podemos hacer justamente los cortes con los ejes. Con los cortes con los ejes X, Y y Z. Si X y Y, Z, X y Y son ceros, Z te va a salir Z al cuadrado igual a 1, y ahí nos sale 2. Si X es 0 y Z es 0, te va a quedar X al cuadrado igual a 1. O sea, acá me sale más menos 2. Y acá también me sale más y menos 1. Si Y y Z son ceros, cuando reemplace X al cuadrado igual a 1, me va a salir más y menos 1. Entonces los cortes con los ejes vamos a tener ahí, ¿no? Vamos a tener acá en 1, en menos 1 y 1 por ahí. Ahora, las trazas, ya sabemos, ¿sí? Las trazas, ¿cómo tenemos? La traza con XY, Z es igual a 0. Entonces tendríamos X al cuadrado
más y cuadrado, ya no tendríamos una elipse, tendríamos una circunferencia. Si ahora la traza con con xz, si ahora la traza con xz, ahora y es igual a 0. Si es igual a 0, miren, tenemos x al cuadrado más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Aquí tenemos una elipse. Si hacemos la traza con yz, ahora z es igual a 0. Perdón, x es igual a 0. Recuerden que es la variable que falta, ¿no? Si x es igual a 0, aquí, miren, en esta ecuación, tendríamos y cuadrado más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Eso también es una elipse. Entonces lo que vamos a hacer es trazar, ¿no? Trazamos la circunferencia. Trazamos la circunferencia, ¿está? Ahora trazamos la elipse en xz. Xz sería este, ¿no? Ojo, no hemos puesto los cortes, ¿no? Para y. Acá es menos 1, 1. Acá es 2, menos 2. ¿Está? Y ahora hacemos la otra traza con yz, también es una elipse. Yz. Y tenemos la superficie, o la gráfica de la superficie. En este caso es un elipsoide. ¿Sí? Este es un elipsoide. ¿Alguna observación que no hemos puesto acá? Voy a poner en la lámina anterior. Vamos a borrar esto porque el ejemplo lo estamos haciendo. El ejemplo es que si A y B y C son iguales, si A es igual a B y este es igual a C, entonces x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a al cuadrado es una esfera. Pues, ojo con eso. Si A es igual a B es igual a C, entonces ahí tenemos una esfera. ¿Ya? No olvidemos eso. Chicos, ¿preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, a ver, tracemos a ver esto. Identifiquemos esto, esta ecuación. Igual que el anterior. Ya, vamos a identificar los cortes con los ejes. Acá los cortes con los ejes. Eso es importante, ¿no? Si x es, por ejemplo, con el eje x, trabajamos el eje x. Si en el eje x, y es igual a z y s es igual a c. Entonces me va a quedar x al cuadrado igual a 1. Entonces x toma dos valores, más y menos 1. Entonces los cortes va a ser 1, 0, 0. El otro es 0, menos 1, 0, 0. Y trabajo con el eje y. Ahora las otras variables, que es x y z, son ceros. Entonces me va a quedar y cuadrado igual a 1. Entonces y toma dos valores, más y menos 1. Y acá los cortes con y sería 0, 1 y 0. Y 0, menos 1 y 0. ¿Qué más? Y trabajamos el corte con el eje z. Entonces x es igual a y es igual a 0. Si lo empezamos acá nos va a quedar menos z al cuadrado igual a 1. Dime un número real que elevado al cuadrado te dé menos 1. ¿Existe o no? A ver, ahí Malcolm, disculpa, ahí no vi tu mensaje. Dime Malcolm, antes de continuar con esto. De esta parte, ¿no? ¿Cuál era tu duda? Coméntame. Puedes usar el micro en todo caso. No sé por qué no logro escuchar sus... Creo que estuviera silenciado. ¿No se me escucha? Sí, ahora sí. No, sino que estuve en este problema y casi al terminar usted mencionó algo que retrocedió y explicó sobre algo. Sino que eso no la... ¿Ah, de esto? Sí, sí, sí. Ahí, miren, en el elipsoide, si A es igual a B y es igual a C, entonces este A se va a repetir en ambos, ¿cierto? En esos tres. Vas a pasar a multiplicar y te va a quedar la ecuación. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a cuadrado. Esto es una esfera. Ya no va a ser un elipsoide. Ok. Sino una esfera, ¿ya? Este es un caso que no, se me había pasado, no lo puse. Ya, seguimos aquí.
No sé por qué no logro escucharles cuando piden. Normalmente se escucha. Bien, ya hemos hecho los cortes con los ejes, las trazas también son conocidas, ¿no? Las trazas ahí puedes tomar la traza con X, por ejemplo. Vamos a poner con otro color para diferenciar. Las trazas, mejor lo hacemos acá. Trabajamos con XY, Z es igual a 0. Y ahí teníamos, si Z es igual a 0, tenemos una circunferencia. Si trabajamos la traza con XZ, Y es igual a 0. Igual a 0 te va a quedar, ¿quién me dice el nombre de la gráfica de este cosa? Piensen como Z super bien. ¿Qué nombre recibe eso? Ese es una hipérbola, ¿no? Ojo ahí, recuerden los nombres de las curvas que estamos mencionando. Este es circunferencia. Este es hipérbola. Ya, y si ahora traza con YZ, ahora X es igual a 0. Si X es igual a 0, me va a quedar Y cuadrado menos Z al cuadrado. Y también es una hipérbola. Pues ahora lo que vamos a hacer es graficar eso según el indicado. Entonces, los cortes con los ejes es en 1, menos 1, ¿no? 1 y 1. ¿Ya? Ojo aquí, acá hemos puesto que no existe, ¿no? Acá no existe, por si acaso. Ahí se me pasó, ¿no? En Z cuadrada acá simplemente no existe. No existe valores, entonces simplemente no existe intersección. No existe intersección con Z. Va a ser vacía, ¿ya? Bien, entonces solamente hay intersecciones en X y en Y. En 1, en X1 y Y1, en Y1 y menos 1, ¿ya? Entonces, si hacemos la traza con XY, tenemos una circunferencia. Entonces, completamos acá la circunferencia. Tenemos ahí la circunferencia. Pues la traza con XZ es una hipérbola. Entonces, la hipérbola va a ser esta. ¿Qué va a pasar? Va a pasar por 1 y 1. Recuerden que acá es 1, ¿no? Acá es 1, acá es 1, y por acá es menos 1. Acá también es menos 1. Acá tenemos la hipérbola. Ahora, si trabajamos la traza con YZ, también se forma hipérbola. Estas son las dos hipérbolas. Sí, y si nosotros ponemos en vez de Z igual a 1 a 0, ponemos Z igual a 1, por ejemplo, entonces lo que va a hacer es estas curvas se van a ir hacia arriba y hacia abajo. Van a ser circunferencias un poco más grandes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esto, y abajo también. Entonces ahí tenemos el hiperboloide de una hoja. Parece un pero, ¿no? ¿Estamos? Entonces, el nombre de esto, ¿qué cosa es? Un hiperboloide de una hoja. ¿Claro? A ver, tenemos unos ejercicios ahí del aula virtual que podemos trabajar también. Por ejemplo, este de acá hemos hecho, podemos hacer este. Un bosquejo de la gráfica de las siguientes ecuaciones a partir de la intersección con nosotros. A ver, nosotros ya identificamos esto, ¿no? Hicimos una forma general ahí de esto. Este es un paraboloide, ¿no recuerdas? Vamos acá si quieres. Lo pusimos acá, miren. Acá. Este es un paraboloide. Mira el vértice es en 0, 0, acá. ¿Ya? Eso hacemos aquí. Este es un paraboloide. ¿Qué tipo de paraboloide? Es un paraboloide circular. No, es un paraboloide circular. Y su vértice va a estar dado en dónde? El vértice va a estar dado en 0, 0 y 1. ¿Estamos? Entonces, ubicamos el 1. No sé, vamos a suponer que esté por acá. Y el paraboloide va a ir hacia arriba o hacia abajo. Miren la forma de paraboloide que teníamos z igual a k. Ahora, k más d por x al cuadrado más y cuadrado. Ubicamos nuestro vértice en k. Y si d era positivo, iba hacia arriba. Si k era negativo, iba hacia abajo. Si el d era negativo. En este caso, el coeficiente que multiplica x cuadrado más y cuadrado es positivo. Entonces, el paraboloide va hacia dónde? El paraboloide va hacia arriba, muy bien. Entonces, el esbozo solamente es un esbozo, ¿no? El paraboloide va a tener esta forma. Paraboloide. ¿Qué tipo de paraboloide? Paraboloide circular. Y acá le ponemos cuánto. Acá le ponemos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Vamos a ver, en el aula virtual tenemos un poco más de ejercicios, déjenme ver. Actividad, sesión 1. Tenemos aquí una superficie más. Por ejemplo, esta.
yo te comparto también. Estos son ejercicios del material que está en el aula virtual. Igual te pido un bosquejo. Este es el E. No sé si podemos poner más. Este lo desecho. Este también. Ya, esto puede ser. ¿Qué tenemos? A ver aquí. Este paraboloide, ¿sí? Vamos a hacer las tabulaciones, ¿ya? Si nosotros nos guiamos de lo que vamos a hacer, la gráfica sale rápida, ¿no? ¿Por qué te parece si hacemos con paciencia? Tenemos que quieren graficar el paraboloide, ¿sí? Ojo, este es un paraboloide circular. Mostramos la tabulación. Si x y y es 0, en este caso z es igual a 1, ¿cierto? Si x y z es 0, me va a salir x al cuadrado, en este caso y cuadrado, igual a 1, entonces acá me van a salir dos valores, más y menos 1. Si nosotros ponemos y0 y z0, cuando reemplazamos, me va a quedar x al cuadrado, 1 menos x cuadrado igual a 0, x al cuadrado igual a 1. Entonces también voy a tomar dos valores. ¿Ya? Entonces tenemos en x 1, en y 1, en y1 menos 1, en x1 menos 1, en z 1. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente formar, uniendo, ¿no? Sabiendo que las trazas ahí son circunferentes. Y de acá para acá. Ahí tendrías el paraboloide. ¿Se encuentran? Ahora dice que grafiques para z mayor o igual que z, que es justo lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? Ahí tendrías el paraboloide. ¿Sí? ¿Se nota? Ahora, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué es eso? Vamos. En este caso, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Qué viene a ser eso? ¿Lo recuerdas? Lo mencionamos, ¿no? Circunferencia. Ah, no, no es circunferencia. Esfera, esfera. Exacto. Esa es esfera, correcto. Esta es una esfera de qué radio. Es una esfera de radio, ¿quién me dice? Radio es la raíz de este 4, ¿no? Que sería 2. Los cortes con los ejes, tú ya sabes, si x es 0, y vale 0, z te sale más menos 2. Si x es 0 y z es 0, y también te sale más menos 2. Si y y z son ceros, entonces lo único que tenemos que hacer es, si vamos a cuadrar bien esto, para que esté en un eje correcto. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿qué te parece si dibujamos la esfera? Vamos a insertar una forma. Vamos a insertar así. Acá, hacia acá. Hasta la esfera. Pasamos de aquí hacia acá. Más o menos. ¿Está? Está la otra circunferencia y la última. La otra circunferencia que va encima. ¿Va? Y esta es la esfera. ¿Se nota? Solo que acá vamos a ampliar un poco. ¿Qué te parece? Sí. Este de acá debería cortar más o menos ahí. ¿Se encuentran? Este puntito. Acá. 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 Ahora ponemos los puntos. Acá es 2, 2, menos 2. Acá es 2 y acá menos 2. Entonces, al principio esto les va a costar un poco, ya, pero necesitamos trabajar los ejercicios, practicar. Necesitan que ustedes escriban las superficies. ¿Está bien? A ver, trabajamos un par de ejercicios más. Tenemos un ejercicio más que vamos a trabajar en la siguiente clase. Va a quedar pendiente eso. Pero me gustaría que me compartas la solución de algunos problemas que te voy a compartir. A ver, el problema 4, sí, podemos avanzar el problema 4. En el problema 4 tenemos este ejercicio, que podríamos ir avanzando. Dice, mediante una ecuación cuadrática, representa mediante una ecuación cuadrática la gráfica del elipsoide mostrado en la figura. Además indica el nombre y ecuación de la traza con el plano XY. A ver, ayúdame con eso. Nombre y ecuación de la traza con XY. Dime, si tienes un elipsoide, su ecuación está dada por x al cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado, más z al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo encuentro a, b y c? ¿Cómo encontraría a, b y c? A partir de la b. No, ayúdame. Con los puntos, ¿no? A ver. ¿Qué valor te puede ayudar a determinar esta coordenada? 1, 0, 0. El a, el b y el c.
el A, ¿cierto? ¿Se acuerdan que a la hora de nosotros indicar justamente el valor de A me da este corte con el eje X, ¿no? Entonces, acá el A, ¿cuánto es? A es igual a 1, ¿cierto? Dime, ¿cuánto vale B entonces? Muy bien. Entonces de aquí sale B, ¿no? De acá B es igual a 3 y C. C es igual a 2. Muy bien. Entonces si nosotros ya tenemos X, entonces al cuadrado de A sería 1 simplemente. Más Y cuadrado. No vamos a poner B, sino vamos a poner B al cuadrado. Entonces acá tenemos 9. Y Z al cuadrado sobre C cuadrado es 4. Pero ahí no está el problema, ¿no? A ver, escribe una hojita y me dices, ¿cuál sería la tasa con el plano X? Vamos, mira. Escribe la ecuación. La vamos a intentar. A ver, X. Entonces ponemos acá, porque ustedes ya lo han resuelto. ¿Cómo se obtiene la tasa en X? Tasa en X. 0 cuadrado más Y cuadrado sobre 9. Y cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Qué es esto? Esta es una. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Bien. Bien, chicos, estoy viendo